Buenas noches, mi nombre es Ana Patricia Álvarez Beltrán, soy estudiante de pregrado en Ciencia Política de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. El presente video corresponde al desarrollo de la fase 4 de aplicación del curso de Derecho Internacional Público. Corresponde crear un caso ficticio o un caso real con respecto a la responsabilidad internacional. Entonces el caso que yo propongo es el siguiente, y es que el día 20 de enero de 2021, en la frontera colombo-ecuatoriana, conocido este lugar como el puente Rumichaca, que es la frontera entre Ecuador y Colombia, iban 4 buses de turistas colombianos y pararon allí en este punto pues a empezar su viaje turístico, digamos, en Ecuador, cuando fueron abordados por militares ecuatorianos en vehículos de las fuerzas militares de Ecuador, siendo rodeados por estos vehículos, obligando a las personas a que se bajaran de los buses, a los guías turísticos, así como a los conductores, siendo ultrajados, maltratados, amenazados, golpeados. Les hicieron abrir sus maletas, les extrajeron varias pertenencias, artículos de valor, dineros. Los hombres fueron golpeados, las mujeres fueron tocadas y manoseadas. Y resulta que uno de estas personas que fue golpeado, un hombre, era un hombre mayor de 80 años, el cual debido a los golpes y a los traumas que les causaron falleció. Yendo a hospitales otras 3 personas que resultaron pues bastante lesionadas por este actuar indebido por parte de las fuerzas militares ecuatorianas. Resulta que esto sucedió este día y hasta el día siguiente permitieron que llegaran representantes del gobierno colombiano allá a este sitio donde se han presentado estos hechos. Cuando ya entraron a establecer y a verificar en las bases de datos internacionales, resulta que todas estas personas, la mayoría que iban en estos buses eran turistas colombianos pensionados, mayores, personas de tercera edad, que ninguno de ellos tenía ninguna clase de antecedente penal, así como los guías turísticos tampoco, siendo ellos de una empresa colombiana de turismo que se denomina Viajando por toda Colombia, y así como los conductores de los vehículos tampoco tenían ninguna clase de prontuario por delitos o por algo, ningunos antecedentes penales. En fin, esta situación desafortunadamente quedó así, una persona falleció, otros se quedaron gravemente heridos, eso sin contar las secuelas psicológicas, mentales que le causaron a muchas de las mujeres porque el asunto cuenta de que el maltrato fue bastante fuerte. Pues bien, pasó el tiempo, cuando ya se presentaron los funcionarios colombianos allá, lograron que permitieran a las personas que continuaran con su viaje, los que quisieron continuar el viaje, porque todas las personas no lo hicieron debido a que les habían quitado sus celulares, dinero, los recursos con los cuales iban a hacer este viaje. Y luego, pasado el tiempo, el gobierno ecuatoriano supuestamente iba a realizar sus indagaciones allá disciplinarias y penales contra estos funcionarios, lo cual hasta la fecha han pasado más de 4 años y no les han dado ninguna razón. Como propuesta de solución jurídica, se dijo que este caso se llevará por parte del gobierno colombiano al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que la Corte Interamericana profiera sentencia al respecto de este caso y establezca la responsabilidad del gobierno ecuatoriano, la responsabilidad internacional, toda vez que es responsabilidad de este Estado de Ecuador reparar los daños causados por los actos adelantados por sus militares, toda vez que se cumplió con todos los elementos generales que caracterizan la responsabilidad del Estado, que fue la conducta ilícita. El Estado ecuatoriano, representado por estos militares suyos, tuvo un comportamiento concreto que implicó la violación de una obligación internacional, como fue usar la violencia contra estos turistas, teniendo en cuenta que eran personas mayores de la tercera edad, contra los guías turísticas que eran personas de bien, así como contra los conductores del vehículo. Incluso pues le fueron hurtadas sus pertenencias, les fueron hurtadas sus cosas personales. En este caso de abuso por parte de las fuerzas militares falleció una persona, otros quedaron gravemente heridos, más las secuelas psicológicas que quedaron en muchas de las mujeres. Entonces está clara la conducta ilícita. El daño, el Estado ecuatoriano a través de sus militares causó daño tanto material y moral a los turistas, a los guías turísticos y a los conductores de los vehículos, todos ciudadanos colombianos. La causalidad, la conducta de los militares del Estado ecuatoriano fue la causa de los daños causados, tanto morales como materiales, a esos ciudadanos colombianos en la frontera colombo-ecuatoriana.
La imputabilidad, el Estado ecuatoriano en cabeza de sus militares es el responsable de la conducta de violación de una obligación internacional, como fue usar la violencia contra estos turistas, los guías y los conductores. La culpabilidad, el Estado es culpable de la conducta inadecuada por parte de sus militares y al ser responsable debe reparar el daño causado y no puede invocar su derecho interno como justificación para no cumplir con las obligaciones. Como propuesta de mecanismo político también se propuso el Estado colombiano a través de su ministro de Relaciones Exteriores y de sus representantes consulares allí en Ecuador solicitó al gobierno ecuatoriano citar a los militares que se vieron involucrados en estos actos causados en contra de los ciudadanos colombianos con la ayuda de investigación, negociación, mediación, arbitraje ante tribunales internacionales para que el Estado ecuatoriano, en cabeza de sus militares, respondan conjuntamente por estos hechos ante las autoridades de su país como ante las autoridades colombianas, para que, aparte de las sanciones internas militares que le impongan allá a sus funcionarios, se les imponga penas internacionales por su actuar desmesurado y en contra del derecho internacional. Y al encontrárseles responsables y culpables de esta conducta inadecuada llevada a cabo en contra de los colombianos, aprovechándose de su rango de militares, y al ser responsables y aceptar su responsabilidad, se les condene a reparar el daño tanto material como moral causado a los turistas colombianos. Muchas gracias.